Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy, 13 de octubre de 2022, se cumplen 105 años del llamado Milagro del Sol, que aconteció en Fátima, Portugal, el 13 de octubre de 1917. Sobre este tema vamos a estar hablando hoy en este programa, así es que quédense con nosotros. Les he estado presentando en este año 2022, cada mes, una narración de lo que ocurrió en el año de 1917 en cada una de las apariciones de la Virgen de Fátima, desde el mes de mayo hasta el mes de octubre de aquel año. Las apariciones marianas de Fátima son probablemente las apariciones más importantes de la Virgen María para estos tiempos que estamos viviendo. Todavía no se cumplen todas las profecías anunciadas en las apariciones de la Virgen Santísima en Fátima. Todavía no llega el triunfo del corazón inmaculado de María que se prometió en aquellas apariciones y todavía, lamentablemente, no se ha establecido en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María como la Virgen dijo que Dios quería que así fuera. Varias veces la Virgen María en Fátima dijo esta frase: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Estamos esperando el tiempo en el que esta devoción se establezca finalmente en el mundo y sea la devoción al corazón inmaculado de María la que nos traiga esa época de paz que la Virgen anunció para toda la humanidad. Mientras pedimos a Dios que esta devoción se siga estableciendo en el mundo, tenemos que hacer nuestra parte. Estamos llamados a conocer los mensajes de la Virgen María en sus apariciones de Fátima, a profundizar en lo que ella nos dijo, en la que ella nos mostró, y también estamos llamados a hacernos muy devotos de su corazón inmaculado, comprendiendo qué significa ser devoto del corazón de María. Es todo un camino de espiritualidad, es un camino de seguimiento de Cristo. La devoción al corazón inmaculado de María, como todas las devociones, nos llevan a Jesús. Jesús es el fin de todas las devociones, pero para entrar al corazón sagrado de Jesús tenemos el corazón inmaculado de María, que es como la puerta de entrada al corazón de Jesús. Quien se hace devoto del corazón inmaculado de María, se hace también muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Yo por eso he decidido tener aquí en este pequeño estudio donde grabo mis programas la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, para recordarme a mí mismo y recordar a toda mi querida audiencia que en estas devociones está todo un camino de salvación. Si queremos llegar a la vida eterna, tenemos un medio muy seguro para hacerlo, haciéndonos muy devotos del corazón inmaculado de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Pues vamos a hablar de lo que sucedió aquel 13 de octubre de 1917. La Virgen María había prometido a los niños videntes, a Lucía, Francisco y Jacinta, que aquel día haría un milagro extraordinario, daría un signo para que todos pudieran creer. Así es que en el lugar de las apariciones estaban congregadas aproximadamente 70,000 personas y allí había gente de todo tipo. Había católicos creyentes, católicos convencidos, había también incluso gente incrédula, ateos que estaban allí más por curiosidad que por otra cosa. Y todos pudieron ver lo que sucedió aquel día. Creyentes y no creyentes fueron testigos de uno de los eventos más extraordinarios que Dios ha realizado en la historia del cristianismo, esto que se llamó el milagro del sol. Caía una fría lluvia sobre la multitud que había comenzado la noche anterior y persistía a lo largo de la mañana del día 13. La gente estaba esperando bajo la lluvia. Esto es algo muy importante, un punto sobre el cual vamos a volver más adelante, pero hay que tener presente que la gente estaba empapada. El suelo estaba prácticamente todo lleno, cubierto de lodo, porque había llovido, como les he leído, desde la noche anterior. Suelo cubierto de lodo, la lluvia empapaba todo.
A la hora en que debía llegar Nuestra Señora, Lucía pidió a las gentes que cerraran los paraguas, lo que hicieron de inmediato. Es decir, cuando se presenta la Virgen todavía estaba lloviendo, tanto que Lucía tuvo que decirles cierren sus paraguas para que todos pudieran estar así más atentos a lo que iba a suceder. Lucía le pregunta a la Virgen, ¿qué es lo que quiere de mí, su merced? La Virgen responde, quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán con brevedad a sus casas. Bueno, vamos a comentar estas palabras de la Virgen María. Ella les había prometido desde la primera aparición que después les diría quién es ella. Ahora, el día 13 de octubre estaban esperando que la Virgen dijera su presentación, que la Virgen se presentara. Ya sabían que era la Virgen María, pero era importante ver con qué título ella se iba a presentar. La Virgen dice, quiero que me hagan aquí una capilla, como lo pidió también a Juan Diego, a San Juan Diego, en las apariciones de Guadalupe. La Virgen pidió a los pastorcitos que quería que allí se hiciera un templo en su honor. Y de hecho se ha construido un templo, una basílica, allá en Fátima, Portugal. Pero la Virgen se presenta de esta manera. Soy la Señora del Rosario. Es muy importante que tomemos en cuenta aquí cómo la Virgen se quiso presentar. Pudo haber escogido un montón de títulos que ella tiene para presentarse ante aquella multitud. Obviamente la multitud no estaba oyendo las palabras de la Virgen, la multitud no veía a la Virgen, lo veían solo los niños, pero María se estaba haciendo presente y había allí 70,000 personas que esperaban el mensaje que los niños iban a dar de parte de ella. Y ella escoge el título de Nuestra Señora del Rosario. Ya les he comentado en videos anteriores que, sin excepción, en todas las apariciones de 1917, la Virgen María pidió que rezáramos el rosario todos los días. Y ahora se presenta como Nuestra Señora del Rosario. Este título evoca, el título de Nuestra Señora del Rosario evoca acontecimientos históricos de dificultad para la Iglesia en los que por medio de la oración del rosario se alcanzó una actuación poderosa de la Virgen María en beneficio de la Iglesia. Les recuerdo la batalla de Lepanto, 1571, si mi memoria no me falla. Occidente católico, Occidente cristiano estaba siendo amenazado por las fuerzas musulmanas del Imperio Otomano. Ellos siempre habían querido conquistar Europa y específicamente han querido conquistar Roma. Habían construido una armada naval que parecía invencible, imposible de destruir y de vencer. El Papa en aquel tiempo era San Pío V. Ante la amenaza de los musulmanes que venían por el Mediterráneo para invadir Europa, el Papa comenzó a tratar de convencer a los reyes católicos de que se unieran para rechazar esta invasión del enemigo musulmán. No logró que todos respondieran, pero algunos lo hicieron. Y el Papa pidió que se rezara el rosario en la ciudad de Roma y que todos los soldados rezaran también el rosario, los que iban a ir a la batalla. Y gracias a la intervención de la Virgen María, que escuchó el rezo del rosario de tanta gente, comenzando por el mismo Papa San Pío V, ella intervino de una manera poderosa y así se ganó la batalla de Lepanto. Europa se salvó de ser conquistada por los musulmanes y se conservó la fe católica. También se acudió a la Virgen María y se rezó el rosario en el sitio de Viena que ocurrió el siglo posterior, el siglo siguiente, durante el siglo XVII.
Otra vez los musulmanes querían llegar a conquistar Europa, esta vez por tierra. Habían sitiado la ciudad de Viena ya por varios tiempo y finalmente hicieron un ataque a la ciudad, pero fueron derrotados por los cristianos que acudieron a defender la ciudad de Viena porque sabían que si esa ciudad caía, quedaba libre el paso de los musulmanes al resto de Europa y eso hubiera puesto en peligro prácticamente toda la cristiandad. Los cristianos rezaron el rosario nuevamente, pidieron a la Virgen María que acudiera en su ayuda y la Virgen respondió, también actuando de forma poderosa, haciendo fuerte un ejército menor en número, pero un ejército lleno de fe. Y así volvió a salvarse la Europa cristiana. La Virgen se presenta como Nuestra Señora del Rosario, una fiesta que se había instituido para recordar la batalla de Lepanto. En un principio se llamó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, el 7 de octubre, que se celebraba el 7 de octubre. Después se cambió ese título de la fiesta por Nuestra Señora del Rosario. Podemos comprender ahora un poco mejor cómo el título con el que se presenta la Virgen tiene algo que decirnos. La Virgen se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario porque quiere recordarnos que estamos en tiempos muy críticos para la cristiandad, en tiempos de amenaza para la fe, en tiempos de peligro para la iglesia. En las apariciones de Fátima se habla en los secretos, de persecuciones a la iglesia y al Santo Padre, de terribles acontecimientos que tendrán que pasar como castigo para la humanidad por tanto pecado, porque hemos ofendido mucho a Dios. Para estos tiempos complicados, en estos tiempos en que la iglesia se encuentra y se encontrará bajo graves amenazas, la Virgen María quiere recordarnos que ella es Nuestra Señora del Rosario, la que ha salvado la cristiandad en épocas pasadas. Ella misma salvará a la Iglesia Católica de todos los peligros que la amenazan y la seguirán amenazando en los próximos años antes de que venga esa época de paz que la Virgen anunció. Primero tienen que venir, lamentablemente, situaciones muy dolorosas para el mundo y para la iglesia, pero ella es Nuestra Señora del Rosario. Usar ese título es como recordarnos a todos que no estamos solos. Es como si la Virgen nos dijera, estoy con ustedes, ya les he demostrado antes que los puedo salvar si rezan el rosario. Ahora los salvaré también, pero deben de tenerme devoción como Nuestra Señora del Rosario. Luego dice que continúen rezando el rosario todos los días. Bueno, ya eso ya lo comenté. La insistencia de la Virgen María en que el rosario tiene que rezarse diariamente, no con frecuencia, no muchas veces, todos los días. Y si rezamos el rosario en familia, mucho mejor. La Virgen protege a las familias que rezan unidas el Santo Rosario. Cuando no se puede rezar en familia, hay que rezarlo de manera individual. Miren, mucha gente le tiene cierto temor al Santo Rosario porque le parece que es una oración aburrida, una oración repetitiva, pero es porque no entienden que el rosario es una oración de contemplación, de meditación. Cuando se reza el rosario, con las palabras, con la boca pronunciamos las palabras de las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre y otras oraciones que incluye esta oración tan poderosa. Pero nuestra mente está meditando en los misterios que estamos rezando. Al inicio de cada década del rosario se anuncia el misterio que se va a contemplar. Es un ejercicio de meditación, es un ejercicio de oración mental y también de contemplación. Mientras estás rezando Padre Nuestro y Ave María, tu mente puede estar trayendo a la memoria, puedes estar recordando los
las personas, los acontecimientos que implican el misterio que se está rezando. Entonces la Virgen nos invita a rezar el rosario todos los días. Quien no tenga esta devoción todavía del rezo del rosario, yo le recomiendo, no en nombre mío, en nombre de la Virgen María, porque ella es la que lo pidió, yo le recomiendo, háganse devotos del rosario, aprendan a rezar el rosario, récenlo con constancia, no le tengan miedo a esta oración, háganlo con amor, cuesta unos minutos, 20, 25 minutos y ya rezaste la oración más poderosa que tiene la iglesia después de la Santa Misa. Y la oración que la Virgen María prometió que nos puede alcanzar muchas bendiciones y con la que se pueden resolver todos los problemas de tipo familiar, de tipo individual e incluso a nivel mundial. Así es que hagámonos muy devotos y muy asiduos en el rezo del Santo Rosario. La Virgen dice, la guerra va a acabar. Recuerden que estaba todavía la guerra mundial, la primera guerra mundial que comenzó en 1914, terminó precisamente en 1917 y la Virgen les dijo a los niños que solo ella tenía el poder de parar la guerra. Así que la Virgen concedió que se acabara la primera guerra mundial. El término de esa guerra fue un regalo de la Virgen María. Les dice, va a acabar ya pronto la guerra. Los soldados volverán con brevedad a sus casas. Luego Lucía le dice a la Virgen, tenía muchas cosas que pedirle, si curaba a algunos enfermos, si convertía a algunos pecadores, etc. Imagínense ustedes cuánta gente no habría acudido con Lucía a decirle, pídele a la Virgen esto por mí, suplícale esto otro para mi familia. Tenía tantas peticiones. Y vean lo que la Virgen responde brevemente, unos sí, otros no. Este es el misterio de la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. A veces Dios nos va a conceder lo que le pedimos y la Virgen también a veces no lo va a conceder, pero siempre nos concederá lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. De eso debemos estar seguros. Por eso no te desanimes cuando le pides algo a la Virgen y no te lo concede, o cuando las cosas no salen como tú las estás pidiendo. Dios es infinitamente más sabio que nosotros y la Virgen María es el trono de la sabiduría. Ella sabe cuál es la voluntad de Dios para nosotros y ella nos va a dar lo que sabe que es mejor, porque ella es nuestra madre. Si nosotros estamos pidiendo algo que deseamos muchísimo, pero que María Santísima, como nuestra madre, sabe que no nos conviene tanto, no nos lo va a conceder y no tenemos que desanimarnos por eso, ni decepcionarnos, ni perder la fe, ni dejar de rezar, ni alejarnos de la iglesia, ni de los sacramentos. A unos sí y a otros no. A veces se nos conceden las cosas que pedimos y a veces no se nos van a conceder, pero siempre se nos va a dar todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Eso Dios no lo va a negar porque Dios nos quiere en el cielo. María Santísima como Madre desea lo mejor para nosotros y lo mejor es que estemos en el cielo. Por eso, de eso sí podemos estar segurísimos de que la Virgen María no va a dejar de darnos nunca todo aquello que verdaderamente necesitamos para alcanzar la vida eterna. Luego, vean lo que dice la Virgen. Es preciso que se enmienden y que pidan perdón por sus pecados. Fíjense, Lucía le estaba diciendo a la Virgen, oye, hay peticiones, hay gente que quiere favores. La Virgen dice a unos sí, otros no, pero luego la Virgen saca otro tema. Es preciso que se enmienden y que pidan perdón por sus pecados. Esta es una llamada a la conversión. Es como si la Virgen dijera, a ver, antes de pedirme cosas, antes de preocuparse por sus necesidades materiales o por otro tipo de necesidades, preocúpense por su conversión. Enmienden su vida. Enmendarse significa dejar de hacer el mal que estamos haciendo para comenzar a hacer el bien. Dejar de pecar como estamos pecando para actuar según la voluntad de Dios. Dejar de faltar a los mandamientos de la ley divina para comenzar a actuar en conformidad con la voluntad de Dios, como Cristo nos enseñó. Este es un llamado central en las apariciones de Fátima. Enmiéndense,
pidan perdón por sus pecados. Hay que ir a pedir perdón y ya sabemos que los católicos sabemos cómo debemos pedir el perdón de Dios. Tenemos un sacramento para eso, el sacramento de la penitencia, la confesión. Ve a pedir perdón por tus pecados. Si hace años que no te confiesas, escucha lo que la Virgen María dijo hace 105 años y decídete a ir a pedir el perdón de Dios. No tengas miedo a la confesión. El sacerdote es solamente un instrumento. Te espera Dios misericordioso que está dispuesto a perdonarte. Pero ve y pide perdón por tus pecados. Es lo que María Santísima, tu madre, que te ama más de lo que te ama tu madre de la tierra, ella te está diciendo, ve y pide perdón por tus pecados. No basta reconocer que hemos hecho mal. Hay que pedir perdón a Dios. Hay que hacer las paces con Dios. Y tenemos el medio para hacerlo. No hay razón para posponer ese encuentro con Dios misericordioso si Él ha dejado ese sacramento para que recibamos los beneficios de la sangre de Jesucristo que se derramó por nosotros, para que pudiéramos entrar a la vida eterna, para que pudiéramos ser purificados de nuestros pecados. ¿Por qué vivir en el pecado? ¿Por qué vivir lejos de Dios cuando Dios ha enviado a su Hijo al mundo? Le ha pedido que se suba a la cruz, que derrame su sangre por nosotros y que ofrezca su vida para salvarnos. ¿Por qué queremos seguir aferrándonos a vivir en el pecado cuando tenemos un Dios tan bueno que nos ama tanto y que está dispuesto a perdonarnos? Luego dice Lucía, y tomando un aspecto más triste, dijo Nuestra Señora, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. La Virgen toma un aspecto triste, su rostro cambia para decirnos esto. A la Virgen María le duelen nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la Virgen María, en primer lugar, ama a Dios sobre todas las cosas, más que a nosotros, obviamente, y así debe ser. Ella nos ama como sus hijos, pero ama mucho más a su Hijo divino, que su Hijo es Dios. Ama a Dios Padre y ama a Dios Espíritu Santo. Nadie, ninguna criatura angélica, ni ningún ser humano ha amado, ni ama, ni amará tanto a la Santísima Trinidad como la Santísima Virgen María. Por eso, porque ella ama a Dios sobre todas las cosas, a ella le duele que Dios sea ofendido con nuestros pecados, por eso se pone triste. Pero también la Virgen nos ama a nosotros y ella sabe la desgracia que nos acarrea el pecado. Ella sabe que el pecado tiene consecuencias eternas para nosotros y también tiene consecuencias temporales. Ella sabe que el pecado es la mayor desgracia en la que podemos caer. Por eso ella se pone triste y con ese rostro triste nos dice, no ofendan más a Dios, nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Ella había dicho en su mensaje de julio, Dios va a castigar el mundo por tanto pecado. Ya lo había dicho, ahora lo recuerda, porque ella nos ama y como madre nos advierte del peligro en el que entramos si seguimos en una vida de pecado. Luego Lucía le pregunta, ¿usted no quiere nada más de mí? Y la Virgen le dice, no, no quiero nada más de ti. Luego la Virgen comenzó a ascender al cielo y Lucía gritó, ella se va, miren el sol. Y aquí, en este momento en que la Virgen asciende al cielo, es cuando comienza lo que se llama el milagro del sol. Antes de comentar este milagro del sol, quiero pedirles de favor que me ayuden a continuar este apostolado. Si de verdad les gusta el mensaje que trato de transmitir aquí a todos ustedes para ayudarlos a conservar su fe, ayúdenme ustedes, por favor, de esta manera tan sencilla. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse. Denle un clic al botón de suscripción que tienen allí, ya sea en su teléfono, en su tablet o en su computadora. También ayúdenme dándole un like, dándole clic, a la campanita, porque así ustedes van a recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos de Conservando la Fe. Ayúdenme también dándole un like al video para que YouTube sepa que este contenido
interesa al público. Y también, por favor, compartan este video para que llegue a muchas personas. Ayúdenme, por favor, si les gusta el mensaje que trato de comunicarles, échenme una mano de esta manera tan simple, por favor, para que este apostolado pueda llegar a más personas. Para quienes desean escuchar solamente los audios de Conservando la Fe, aquí abajo están las plataformas donde pueden encontrar Conservando la Fe con los audios de todos los programas. Y finalmente, quienes quieran seguir mis redes sociales pueden hacerlo. Aquí están indicadas también abajo en la pantalla. Muchas gracias a todos por darme esta ayuda. Muy bien. Voy a leer algunos testimonios de gente que estuvo allí aquel día. Les recuerdo que había 70,000 personas aproximadamente y todos pudieron ver lo que aconteció. Diferentes personas dieron su testimonio, contaron lo que vieron, lo que pudieron captar a su alrededor, y así nos damos una idea de la magnitud de lo que sucedió aquel día en Fátima, Portugal. Entonces tuvo lugar el milagro anunciado por Nuestra Señora. El cielo aclaró abruptamente y el sol danzó. La gente pudo mirar el sol brillante directamente sin que molestara sus ojos para nada. Un médico, el doctor Almeida Garrett, testificó lo siguiente: repentinamente escuché un grito de las miles de voces y vi a la multitud que se dispersaba en un vasto espacio a mis pies. Vueltas repentinamente sus espaldas y hombros lejos del punto hacia el cual se habían dirigido hasta ahora para mirar al cielo sobre el lado opuesto. Me volví hacia el imán que parecía estar atrayendo todos los ojos y lo vi como un disco con un borde bien definido, luminoso y brillante, pero que no nos lastimaba los ojos. No pudo ser confundido con el sol visto a través de la niebla, pues no había niebla en ese momento, porque no era opaco, difuso o velado. En Fátima dio luz y calor y apareció bien definido, con un borde bien preciso, como una gran mesa de juegos. Fue un hecho notable que uno pudiera fijar los ojos en el disco solar por largo tiempo, brillante con luz y calor, sin ningún malestar en los ojos ni ceguera en la retina. Este es el testimonio, vuelvo a decir, del doctor Almeida Garrett. Hay otro testimonio de Avelino de Almeida, editor en jefe de O Século, el diario anticlerical y masónico de Lisboa. Esto es lo que él dijo. Entonces ellos vieron un espectáculo único, un espectáculo increíble para cualquiera que no lo presenciara. Desde el camino uno podía ver la multitud vuelta hacia el sol, que apareció libre de nubes y en su cenit. Parece un disco opaco plateado y es posible mirarlo sin la menor molestia. No quema los ojos, no ciega. Uno podía decir que había ocurrido un eclipse. María da Capeliña testificó lo siguiente: se sacudió y tembló, pareció como una rueda de fuego. María do Carmo dijo: el sol giró como una rueda de fuego, tomando todos los colores del arco iris. También dijo: el sol tomó los colores del arco iris, todo adquirió los mismos colores, nuestros rostros, nuestras ropas, la tierra misma. El doctor Almeida Garrett, que ya hemos mencionado, también dijo lo siguiente: luego repentinamente uno escuchó un clamor, un grito de angustia levantándose de toda la gente. El sol, girando violentamente, pareció soltarse del firmamento y avanzar amenazadoramente sobre la tierra, como si fuera a aplastarnos con su peso enorme y ardiente. La sensación durante aquellos momentos fue terrible. También este milagro tuvo no solo un aspecto espectacular por lo que podían ver hacia arriba, sino que en un momento se volvió terrible porque parecía que el sol se venía encima de ellos. Alfredo da Silva Santos dijo: el sol comenzó a moverse y en un cierto momento pareció separarse del cielo y precipitarse sobre nosotros como una rueda en llamas.
María da Capeliña dijo: finalmente el sol se detuvo y todos dieron un suspiro de alivio. Mario Godiño, que era un ingeniero, dijo lo siguiente: de estos miles de bocas escuché gritos de angustia y de amor por la Santísima Virgen, y luego creí. Estaba cierto que no había sido víctima de una ilusión. Había visto el sol como nunca lo veré otra vez. María do Carmo dijo: en el momento en que uno menos podía esperarlo, nuestras ropas estuvieron totalmente secas. Juan Carreira dijo: mi traje se secó en un instante. Les había comentado al principio de la narración que había estado lloviendo desde la noche anterior y la gente estaba empapada y el piso estaba todo cubierto de lodo, la gente estaba también llena de lodo, pero durante el milagro del sol, milagrosamente la ropa de todos los que estaban allí quedó completamente seca. El académico Márquez da Cruz testificó: esta enorme multitud estaba calada hasta los huesos, pues había llovido sin cesar desde el amanecer. Pero aunque esto pueda parecer increíble, después del gran milagro todos se sintieron cómodos y encontraron sus vestimentas totalmente secas. Una cuestión de admiración general. La verdad de este hecho ha sido garantizada con la mayor sinceridad por docenas y docenas de personas de absoluta honradez, a quienes yo he conocido íntimamente desde la infancia y que están vivas aún. Esto lo dijo en 1937, tanto como por personas de varios distritos del país que estaban presentes. Durante el milagro del sol, los niños pudieron presenciar también algo más: un hermoso espectáculo prometido por Nuestra Señora. Lucía escribe en su diario: desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño Jesús y a Nuestra Señora vestida de blanco. San José también se hizo presente con el niño Jesús llevado en brazos y a Nuestra Señora vestida de blanco. Y algunos estudiosos de Fátima interpretan esta imagen de la Sagrada Familia como una representación de los misterios gozosos del Rosario. La Virgen María estaba con un manto azul, vestida de blanco, pero con manto azul. San José con el niño parecía bendecir al mundo, con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vimos a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que me daba idea de ser Nuestra Señora de los Dolores. Y aquí los estudiosos de Fátima ven una representación o una alusión a los misterios dolorosos del Rosario. Nuestro Señor parecía bendecir el mundo de la misma forma que San José. Al desvanecerse esta aparición, me pareció ver todavía a Nuestra Señora en forma parecida a Nuestra Señora del Carmen. Y los estudiosos de Fátima dicen que esta visión de Nuestra Señora del Carmen en la gloria es una alusión a los misterios gloriosos del Rosario. Así es que si la Virgen en todas sus apariciones de 1917 pidió que se rezara el rosario todos los días y luego en la última aparición se presenta como Nuestra Señora del Rosario, confirma lo dicho anteriormente con estas visiones que los niños pudieron captar en medio de aquel magnífico, extraordinario milagro del sol. Cuando desaparecieron las visiones y el sol estuvo otra vez normal, Lucía fue llevada en el hombro de un hombre, quien la trasladó segura hasta el camino por entre la multitud. Mientras era trasladada entre la gente, ella gritaba, invocando uno de los temas importantes del mensaje de Fátima: conversión, vuelta a Dios y evitar el pecado. Sus palabras exactos fueron: hagan penitencia, hagan penitencia. Nuestra Señora quiere que hagan penitencia. Vean cómo termina este episodio. Lucía, la vidente principal, es llevada en los hombros de un hombre en medio de la multitud y Lucía gritaba: hagan penitencia, hagan penitencia. Nuestra Señora quiere que hagan penitencia.
el hacer penitencia por nuestros pecados es también uno de los mensajes claves de las apariciones de Fátima. No solamente hay que enmendar nuestra vida, no solo hay que ir a pedir perdón por nuestros pecados, es necesario repararle a Dios, ofrecerle reparación por las ofensas que le hemos hecho. La penitencia, especialmente el ayuno, pero también cualquier tipo de penitencia, de dolor, de sufrimiento físico o espiritual, que nos impongamos a nosotros mismos libremente, con el fin de ofrecerle a Dios reparación por nuestros pecados, es algo que la Virgen pidió en Fátima. Y también le recuerdo que la Virgen pidió penitencia por la conversión de los pecadores. Y ella dijo que muchos pecadores van al infierno porque no hay quien rece ni se sacrifique por ellos. Todos tenemos, creo yo, en nuestras familias, entre nuestros amigos, entre nuestros seres queridos, personas que están lejos de Dios, que no queremos que se condenen. Y a veces no sabemos cómo ayudar a esas personas para que vuelvan al camino correcto. A veces lo hemos intentado y no da resultado. Hemos hablado con estos seres queridos y no responden, no parecen querer escuchar. Nos queda siempre el recurso a la oración y a la penitencia. Si hacemos penitencia por la conversión de los pecadores, se lo ofrecemos a la Virgen María, ella puede hacer que nuestra penitencia, unida obviamente a los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a los méritos de ella misma, pueda alcanzar la gracia de la conversión a esas gentes que amamos y que ahora están viviendo lejos de Dios. Así es que no hay que desesperarnos. Si tienes familiares y amigos lejos de Dios y no te hacen caso y no quieren escuchar nada de Dios ni escuchar tus consejos, reza por ellos y haz penitencia y pide por su conversión. No pierdas la esperanza de su conversión. Ponte a trabajar espiritualmente, orando y haciendo penitencia por ellos. También la Virgen María dijo que quería penitencia como reparación para su corazón inmaculado, que es lastimado por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Así es que hacemos penitencia para repararle a Dios, pero también se nos recuerda en las apariciones de Fátima que el corazón inmaculado de María es lastimado por nosotros hombres ingratos, porque cada vez que pecamos, nosotros ofendemos a Dios y eso lastima el corazón de María, pero también porque recuerden que todos nuestros pecados causaron la pasión tan terrible que sufrió nuestro Señor Jesucristo, y la Virgen María estuvo allí viendo cómo su Hijo agonizaba en medio de terribles dolores, y todo lo estaba ofreciendo por nosotros, por nuestra salvación. Esos pecados nuestros le causaron a la Virgen María, su corazón inmaculado, tremendo dolor cuando ella estaba al pie de la cruz, un dolor que no nos podemos imaginar. Y todo lo que hagamos nunca va a alcanzar de ninguna manera a reparar al corazón de María por ese gran, terrible dolor que le causamos al estar ella presenciando la pasión y muerte de su Santísimo Hijo. Por eso, Lucía gritaba a la multitud: hagan penitencia, hagan penitencia. Eh, Nuestra Señora quiere que hagan penitencia. Muy bien, pues con esto terminamos de comentar este gran acontecimiento del milagro del sol que ocurrió hace 105 años. Les recomiendo a los que no lo han hecho que vayan a ver los videos anteriores que he grabado, que están aquí en la lista de reproducción, Fátima 105 aniversario, para que recuerden todo lo que la Virgen María dijo e hizo en sus apariciones de 1917, que son, como ya les he comentado, una de las apariciones o probablemente la aparición más importante de la Virgen María para nuestros tiempos. Gracias a todos por su atención, les deseo que Dios los bendiga y les animo para que conserven su fe. Hasta la próxima.